Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas, bienvenidos a Sucedió una noche. En esta breve introducción que hacemos siempre al empezar, os anuncio algunos de los contenidos que vamos a escuchar. Hoy tenemos un programa cargado de mitos. Un mito del cine español como Fernando Rey, un guionista que creó escuela como Charles Brackett o un personaje mítico del cine de los 90, el Nota, el protagonista de la película El Gran Lebowski de los hermanos Coen. Vamos a charlar del cine de su vida con el director Gerardo Olivares y para empezar tenemos nada menos que el actor de color más carismático de las últimas décadas. Esto, como digo, es solo el anuncio de contenidos. La chicha, la sustancia, la empezamos a servir a partir de ahora. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Esta semana apostamos por Training Day, Día de Entrenamiento, un thriller policial estrenado en 2001, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Denzel Washington y Ethan Hawke. La especialidad de Denzel Washington ha sido siempre los personajes íntegros y positivos. Ha sido abogado, policía, soldado, boxeador. Dio vida a líderes negros como Malcolm X o Stephen Biko. En 2001, por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un personaje negativo. Por primera vez era el malo de la película. Hago lo que me satisface, siempre elijo los papeles que me gustan. Sé que aquí hago un papel que probablemente no va a gustar a la gente. Bueno, pues no vayas a ver la película. No estoy aquí para gustar al público, sino para hacer mi trabajo de actor y siempre busco películas que me estimulen. Y desde luego, este papel lo consigue. Ya es la hora. Suena el despertador en una casa de las afueras de Los Ángeles. Todos dicen que has tenido mucha suerte, no la fastidies. Lo sé, cariño. El policía Ethan Hawke está nervioso. Estoy como si tuviera un examen de fin de carrera. En fin, ojalá ya fuera mañana, así sabría si he sido aceptado en el equipo. Sabe que hoy puede ser el día más importante de su carrera. Sé muy bien la suerte que tengo. Si triunfo en esta misión, tendré futuro en el departamento. Deberías ver qué casas tienen todos los peces gordos. Ha quedado con Denzel Washington para desayunar en una cafetería. Vente paisano, con calzado cómodo. ¿Tienes alguna pistola para llevarla en el bolsillo? No, solo tengo la bereta reglamentaria. Bien, tráela. Las esposas también. Pasaremos el día en la oficina, pero quién sabe, quizás surja algo. Somos una unidad de acción. Lo sé, por eso me apunté y... Bueno, quería darle las gracias por... Denzel Washington es un jefe de la brigada de estupefacientes. El policía novato va a pasar todo el día con él. Si el jefe le da el visto bueno, Ethan Hawke podrá incorporarse a su brigada, una de las más admiradas de la ciudad. Tengo 38 casos pendientes de juicio, 63 en investigación y 250 que no consigo resolver. Superviso a 5 agentes, o sea, 5 personalidades distintas y 5 clases de problemas. Tú serás el sexto si actúas como debes. No pienso ayudarte, ¿queda claro? No hago de canguro. Tienes hoy, y solo el día de hoy, para que vea cómo eres y de qué estás hecho. Si no te gusta estupefacientes, bájate del coche, vuelve a comisaría y busca un trabajo de chupatintas para multas y talones falsos. ¿Oído? Completamente. Perfecto. Training Day, día de entrenamiento, es la historia de esa jornada. 2 policías en las calles de Los Ángeles a lo largo de un día en el que el novato Ethan Hawke descubrirá que las cosas no son exactamente como él las esperaba. Para ser realmente eficaz, un buen agente antidroga debe conocer y amar las drogas. De hecho, un buen agente antidroga debería llevar la droga en la sangre. Pero, ¿te la vas a fumar? No, lo harás tú. Training Day es un thriller sobre corrupción policial, un viaje de 24 horas en el que, de la mano de Ethan Hawke, vamos descubriendo la dura realidad de los barrios marginales de Los Ángeles. Eso es, este es mi hermano. Tienes madera, Hoyt. Tú sí tienes madera.
Cuando conozcas mejor la calle, harás mucho daño, te lo garantizo. En el reparto, además de los protagonistas, nos encontramos con Tom Berenger, los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre, que suenan de fondo, o Eva Méndez, en uno de sus primeros papeles. Pero además de todos ellos, en la película hay otro gran protagonista. Bien, hermano. Anda, baja la ventanilla, empieza con eso. Escucha la calle, tienes que husmearla, degustarla a fondo, sentirla. El paisaje urbano, las calles de Los Ángeles. Los dos policías recorren las zonas más conflictivas de la ciudad, los barrios dominados por las bandas. Es un Los Ángeles mestizo donde se habla Spanglish. En la versión original, Washington chapurrea varias frases en nuestro idioma. ¿Digas la jerga de la calle? Más o menos. Apréndete esa jerga, hermano. Apréndetela porque si la desconoces estás perdido. Esos cabrones siempre traman algo a tus espaldas. El director Antoine Fuqua quería que la ambientación fuese muy fiel a la realidad. Tuvimos reuniones con las comunidades de la zona y también con las bandas de ese territorio, y ellos nos transmitieron que lo que reflejábamos en la película era real y correcto. También era importante para nosotros trabajar tranquilos, y esas mismas comunidades y bandas nos proporcionaron seguridad. No solo a nosotros, también cuidaron, por ejemplo, de que los chavales del barrio que rodeaban la filmación a todas horas estuvieran a salvo básicamente de nosotros y de nuestras grúas, nuestras luces y toda la parafernalia que hay en un rodaje. Gran parte del buen recibimiento que tuvo el equipo de rodaje se debió al carisma de Denzel Washington. Lo que hice fue visitar a esa gente, ir a su casa a comer con ellos, y acabaron siendo como de mi familia. No me sentía un extraño allí, era como si fueran mis parientes. El estreno de Training Day en Estados Unidos se aplazó algunas semanas después de los atentados del 11 de septiembre. El argumento no tenía nada que ver con el terrorismo internacional, pero los productores temían que algunas escenas de la película, muy violentas, pudieran molestar a los espectadores en aquellos días tan sensibles. Cuando al fin se estrenó, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la temporada. Denzel Washington ganó el Oscar al mejor actor por su papel, e Ethan Hawke fue candidato en la categoría de mejor secundario. Oye, por mucho que yo diga, lo has hecho bien. Me recuerdas a mí cuando iba por ahí persiguiendo a maleantes, impidiéndoles actuar. Lo que has hecho antes ha sido impresionante, joder. Si queréis saber lo bien que lo hace, ahora la podéis ver en TCM. El título, Training Day, Día de Entrenamiento. Still ain't tripping, love to see young blacks get money, spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs, no more living hard, barbecues every day. Y ahora llega el momento de jugar a las películas con otros títulos que también emite TCM la semana que viene. Hoy jugamos con una película de terror, un documental, una de ciencia ficción y un thriller psicológico en torno al tema del nazismo. Los gritos vienen de la piscina. ¿Qué debe ocurrir? Vamos a saberlo enseguida. ¿Qué te ocurre, Alice? ¿Le ocurre algo, señorita? ¿Se encuentra bien, señorita Moore? No es nada. Estaba oscuro. Y la señora Reed entró inesperadamente y me asusté. Lo siento. Ocurrió todo ahí arriba, en delantera de Gallinero, entre el 1 y el 3. Se apagaron las luces, la pantalla se iluminó con unas imágenes, más que una vocación, fue un milagro, ¿no?, lo que aconteció. Que Franz Kindler se encuentra actualmente en la Escuela Superior de Harper dando clases a los hijos de notables familias americanas y que me quedaré aquí hasta el día que volvamos a resurgir. Franz, ¿habrá otra guerra? Por supuesto.
Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Hacemos lo de siempre. Yo os digo ahora las respuestas y vosotros os corregís a vosotros mismos y os ponéis la nota. A ver cómo han estado hoy esos oídos cinéfilos. Empezábamos con la escena de la piscina de La Mujer Pantera, la película de Jacques Tourneur con música de Roy Webb. La segunda era un documental de producción propia de TCM, Sacristán de la Antera de Gallinero, sobre el gran Pepe Sacristán. Guillermo Farré es el autor de su banda sonora. En la tercera, Orson Welles confesaba que era un nazi oculto tras una nueva personalidad en El extraño, película que el propio Welles dirigió en 1946. Y terminábamos con el computador HAL 9000 de 2001, Una odisea del espacio de Kubrick, y hemos elegido de su banda sonora este ballet gallané compuesto por Aran Khachaturian. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Ayer, 9 de marzo, se cumplieron 25 años de la desaparición de uno de los actores más notables y más queridos de la historia del cine español, Fernando Rey. En los próximos minutos vamos a recordarle. A Francisco Franco le gustaba el cine y hacía que le proyectaran películas en el Palacio del Pardo. Un día, a finales de los años 40, fue a visitarle el equipo de la película Locura de Amor. Gracias. Fernando, admiro mucho su trabajo. ¿Cómo está su padre? Fernando Rey se quedó lívido con la pregunta. Su padre había sido un coronel leal a la República, ayudante de campo del presidente Azaña, y estaba en la cárcel condenado a muerte. Sigue en prisión, acertó a balbucear el actor, a lo que Franco, con su voz atona, tan solo respondió: ¡Qué pena, hombre, qué pena! El destino quiso que más de 45 años después de aquel episodio, muerto ya Franco, Fernando Rey pudiera disfrutar de una pequeña venganza, interpretar en la película Madregilda al padre del dictador. Que te han hecho manda más, pero qué jodido crío. ¿Quién me lo iba a decir? Y lo saben en Ferrol. Vaya que sí lo saben. Entre esas dos imágenes, entre esos dos episodios, hubo más de 200 películas y una de las carreras más ricas y completas que jamás haya tenido un actor español. Fernando Rey iba para arquitecto, pero la guerra arruinó a su familia. A cualquier otra persona le daría 3.000 pesetas, pero basta de peros. Deme 5.000 pesetas, incluyendo la supera. Después de empeñar lo poco que les quedaba y con el padre en la cárcel, Fernando tuvo que dejar los estudios y empezar a buscar trabajo. Al cine llegó tras leer un anuncio en un periódico en el que solicitaban extras para una película. Mi madre vivía realquilada con el dinero que conseguíamos de empeñar las pocas cosas que íbamos recuperando de nuestra perdida casa, que se había quedado destruida en un bombardeo. Y la única solución era que yo trabajara en algo. Y por un azar empecé a trabajar de extra, para sobrevivir muy mal, pero para ir saliendo adelante. Poco a poco se fue haciendo un hueco en la profesión. Irónicamente él, hijo de un militar republicano represaliado, encabezaba los carteles del cine histórico franquista, dedicado a ensalzar las glorias de la patria. ¡Juráis, nobles y leales soldados de Aragón, defender a la patria y a su rey contra sus enemigos los franceses! Agustina de Aragón, Los últimos de Filipinas, Reina Santa, La princesa de los Ursinos y, sobre todo, Locura de Amor, en la que interpretaba al rey Felipe el Hermoso. ¡No mientas! Sé que vas allí todos los días, sé que has estado hoy. ¿A qué vas a esa casa? ¿Qué mujer vive allí? Otra vez tus celos. No puedo consentir que me vigiles de ese modo. Tendré que partir solo para Burgos cuando ya estaba decidido, aun contrariando a los médicos, a llevarte conmigo. La película fue todo un fenómeno dentro del cine español, pero a Fernando Rey no le gustaba nada. Bien sabe Dios que estaba muy mal, ¿no? Pero con
aquella peluca, parecía mi hermana. Además, yo siempre he tenido elementos en que me destruyo a mí mismo comparando, ¿no? Y con mi hermana se parece mucho a mí, pero es mujer. Cuando a mí ponían aquella peluca de Locura Amor, yo era igual que mi hermana. Fue por entonces cuando empezó a dejarse barba para disimular sus mofletes que le acomplejaban bastante. En algunas películas yo perdía un poco de soltura en el gesto y eso porque me los chupaba, ¿no? Aprovechaba las pausas de no hablar para chupar desde dentro los mofletes. A mediados de los años 50, Juan Antonio Bardem rescató a Fernando Rey de las pelucas y los trajes de época y pudo hacer un cine más acorde con él mismo. Cómicos. Ahí tienes. De todas las edades. Con 40 años de teatro como González o con 40 días como ese chico. En Cómicos, Bardem le ofreció un personaje que vivía un momento muy parecido al suyo, un actor que dudaba de su propio talento. Fernando, muy crítico siempre consigo mismo, no se consideraba buen actor y estuvo a punto de dejar la profesión. Sé exactamente que no llegaré nunca muy arriba. Quedaré entre dos aguas, uno más. Y a mí eso no me va, o César o nada. Con Juan Antonio Bardem rodaría también La Venganza y Sonatas. Un día, Luis Buñuel vio esta última película, Sonatas, y se fijó en él. Se quedó muy impresionado por la manera como yo estaba muerto y lo comentaba mucho. Decía, increíble, nada, es increíble. Y la palidez, y decía la palidez, el maquillaje, nada. Y cuando se planteó el problema del reparto de Viridiana en un INSI, pues dijo, a don Jaime me gustaría contratar a Fernando Rey, que hace muy bien de muerto. Parecía una patochada, pero conociendo después a Buñuel como lo he conocido, estoy seguro de que se impresionó muchísimo de lo bien que había hecho de muerto. Fernando se convirtió en el actor fetiche de la última etapa del director aragonés. Tuve que forzar tu voluntad. Solo así he podido tenerte entre mis brazos. Me está usted mintiendo. No, es cierto. Esta noche mientras dormías ha sido mía. Viridiana, el discreto encanto de la burguesía, ese oscuro objeto del deseo, o Tristana junto a Catherine Deneuve. Estás muy bonita, cada día más hermosa. No te burles. Sabes que no soy capaz. Tu cojera te parecerá un obstáculo, pero ahora eres quizá más apetecible, por lo menos para mucha gente. Recuerdo una mujer en París cuando yo era joven. Se paseaba por los bulevares con sus muletas. Siempre había 3 o 4 hombres siguiéndola. Para todo hay gustos. Con su porte elegante y respetable, Fernando Rey dignificaba y hacía creíbles unos personajes que se movían entre lo absurdo y lo perverso. Si te sorprendo en algún mal paso, te mato. Creo que te mato. Prefiero una tragedia a ser ridículo, mi decadencia. Es imposible pegármela. ¡Es imposible! Por favor, Lope. Quedas advertida. Y no olvides que aún tengo 2 obligaciones para contigo. Soy tu padre y tu marido. Y hago de uno u otro según me conviene. Las películas de Buñuel se veían en todo el mundo y por eso a Fernando Rey le conocían también en todo el mundo. Y en ese momento estaban poniendo Tristana en un cine de Nueva York. Y Friedkin fue a ver la película y le gusté, pero hizo una observación. Dijo, a mí me parece que este señor es un poco mayor. Y le dijeron, no, está caracterizado de mucho más mayor. Y dijo, bueno, pues que venga. Y así fue. No he pasado ni 5 minutos en la ciudad de Nueva York sin la compañía de un policía. Estoy de acuerdo con usted, pero necesito algo de tiempo. Mis socios creen que debemos esperar el momento oportuno para cerrar el trato. Eso es todo. Tiene que ser a finales de esta semana. French Connection, contra el imperio de la droga, de William Friedkin, fue su lanzamiento internacional. I swear before God, that I would sooner hack than give command of an English ship to a conceited adventurer. Fernando Rey sabía idiomas, por eso pudo trabajar en Estados Unidos, Francia o Italia. Mi enemigo es el ingeniero de sonido, las películas en inglés. Cuando termino una toma, cierro los ojos. Si no lo oigo, menos mal. Parece que no se le ha entendido muy... ¡Hola! Muy difícil matizar en inglés. Decía Fernando Rey que era un pésimo hombre de negocios, que nunca supo invertir, y quizá por eso el actor trabajó tanto, porque no decía que no a casi nada. Las rentas no alcanzan para atar los 2 cabos de mes. Habrá que poner remedio a esto. Es vil metal. Queramos o no, somos sus esclavos, hija. En su filmografía, de más de 200 títulos, hay de todo. Películas malas, películas regulares, pero también muchas buenas películas. Mi rey, protesto. Yo no he buscado este día de discordia. Si no lo has buscado, ¿cómo ha llegado? La rebelión andaba errante y tropezó con ella. Calla, Tonel, calla. Rodó con Orson Welles Campanadas a medianoche y se hizo muy amigo suyo. Hicimos grandes amigos, las familias. Mi hijo iba a pasar fines de semana a casa de Orson. Conforme cumplía años, sus interpretaciones eran cada vez mejores. Elisa vida mía, Diario de invierno o Padre Nuestro, donde hacía de cardenal. ¿Qué te ocurrió en el cónclave? ¿Por qué no te eligieron papa?
Mamá, no estarían los designios del Espíritu Santo. Déjate de excusas. Lo que pasa es que no ibas bien preparado. Y además, siempre has sido un tonto y un buenazo que te come el pan todo el mundo. Si no fuera por mí, todavía seguirías de cura. En ese cónclave tenía que haber estado yo. Entonces habría salido tu elegida, mamá. Uno de sus últimos papeles y uno de los más recordados fue el del Quijote, que Manuel Gutiérrez Aragón rodó para la televisión. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles su reino. Respetado y admirado, sus compañeros le eligieron presidente de la Academia del Cine Español en 1992. Fernando Rey nunca se retiró de la actuación. Acababa de estrenar su última película, Al otro lado del túnel, cuando su mujer, la actriz argentina Mabel Carr, nos dio la noticia. Ha sido una cosa un poco inesperada porque no estaba bien, pero a la 1 del mediodía se acababa de ir el médico, se acababa de ir mi hijo, que también es médico, porque estaba mal, pero no se esperaba una cosa así tan rápida. Y empezó a decirme que le faltaba aire, le di un calmante que me dijo el médico, le puse inyección y se me murió en los brazos. Fernando Rey murió el 9 de marzo de 1994, tenía 76 años. Él, que siempre dijo que nunca tuvo vocación de actor, se ha convertido en un imprescindible de la historia de nuestro cine. Irónicamente también, el actor que había plasmado en la pantalla los sueños de muchos espectadores confesaba que el cine no había podido satisfacer los suyos propios. El niño ese que hacía aventuras, corría aventuras, sigue ahí. Porque el cine no me las ha satisfecho para nada, no. Pero en fin. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con el director Gerardo Olivares, que acaba de estrenar la película Cuatro Latas, la historia de unos amigos que cruzan el desierto del Sáhara para reencontrarse con un viejo compañero de aventuras. Gerardo Olivares comenzó su carrera como documentalista y luego dio el salto a la ficción con títulos como La Gran Final, 14 kilómetros, Entre Lobos o El Faro de las Orcas, entre otros. Y de su carrera y de la fascinación que tiene, sobre todo con África y con el desierto, esto es lo que nos ha contado. Al cine ha estado ahí siempre. Desde pequeñito yo iba al cine a ver peli porque me gustaba ir al cine. ¿Te ha gustado la película? A mí también, ya la había visto. Pero yo nunca pensé ni me imaginé que me iba a dedicar al cine. De hecho, yo empecé a rodar documentales por viajar por el mundo. Mi pasión siempre ha sido viajar y tenía que buscar la manera de viajar y que no me costara el dinero, sino si pudiera sacarle un poquito de dinero para vivir, mejor. Eso para mí era como el escenario ideal. Y un colega me dijo, lo que te van a pagar del paro, vas a vivir mejor en Marruecos. Y digo, pues me voy a ir un par de meses hasta que me salga algo de lo mío. ¿Y cómo va? Pues 2 años llevo ya. Y fue en un rodaje, en 2003, un documental para El Deseo, para la productora de Pedro Almodóvar, donde durante 40 días iba a estar atravesando el desierto del Sáhara con una caravana de camellos con nómadas tuareg. Para un hombre normal el desierto es un horno ardiente. Y en ese viaje, pues imagínate 40 días haciendo lo mismo, ¿no? Porque al final estos tuareg se levantan por la mañana, arman los camellos y viaje, ¿no? No ocurría mucho más. Y entonces ahí yo, por aburrimiento, empecé pues como a ya conocer a los personajes, empecé a crear como situaciones entre ellos con pequeños diálogos. ¡Traemos una televisión! ¿Tenéis una tele? Te lo juro. ¿Y dónde la lleváis? ¿Encima de un camello? Ahora verás. ¡Mohamed, la televisión! Y cuando volví a España y empecé a editar el documental, pues me gustó mucho la experiencia, pero sobre todo me gustó mucho el resultado. Y dije, esto a mí me gusta, o sea, de alguna manera he ficcionado. Y ahí fue cuando empecé a entrar en el mundo de la ficción. Yo en el año 94 me hice un viaje de 1 año y medio por África en un Land Rover. Me fui desde Tánger hasta Ciudad del Cabo,
en Sudáfrica y de ahí a Egipto, le di la vuelta entera. Los 82 colegas y yo íbamos a Francia, comprábamos 4 latas de segunda mano, bajábamos a Mali y los vendíamos. Era un coche duro de cojones, nos los quitaban de las manos. ¿Se ganaba pasta? Te daba para pagar el billete de vuelta en avión y poco más. O sea, al final dinero, lo importante es la aventura. Y yo descubrí de pronto un mundo totalmente desconocido para mí que me marcó muchísimo. Tienen un nombre para mí. Mukiwa significa chico blanco en África. Encontré al ser humano de verdad, al hombre sin estar contaminado, para lo bueno y para lo malo. Encontré un continente lleno de vida, lleno de muerte, lleno de violencia, lleno de... Todo era extremo. Las fuerzas de paz solo se quedan hasta que se dan cuenta de que ya no ayudan a nadie. El gobierno solo quiere permanecer en el poder hasta haber robado lo suficiente para exiliarse en cualquier otro lugar. Y los rebeldes no saben si quieren el poder. Tendrían que gobernar este desastre. En fin, EEA, ¿verdad, Ahmed? ¿EEA? ¿Qué es EEA? Esto es África. Y me marcó mucho porque viví situaciones que fueron muy duras, muy fuertes, pero también muy maravillosas. Entonces, siempre ha sido un lugar donde yo he encontrado muchísima inspiración para contar historias. 14 kilómetros son 3 africanos que huyen de la miseria, de la pobreza, buscando el sueño de Europa, y 4 latas es la historia de 3 fracasados que están huyendo de sus vidas buscando algo que no saben muy bien qué. ¿Y tú qué haces en Tánger? Estoy de paso, viajo a Mali. ¿En avión? En un 4 latas. ¿Un 4 latas? Como decía Unamuno, se viaja no para llegar a destino, sino para huir de donde se parte. Entonces, es un viaje de ida y vuelta, el que hago con 14 kilómetros y con 4 latas. Solo hay 2 especies que se divierten en el desierto, los beduinos y los dioses, y usted no lo es. Para mí, el desierto es un lugar maravilloso, donde yo me siento muy cómodo, muy a gusto. He atravesado el desierto muchísimas veces, no sé, habré estado más de 40 veces, además en todos los desiertos. No solamente en el desierto del Sáhara, conozco todos los desiertos del mundo, excepto el de Australia. Cruzamos el desierto hasta Marruecos, y los tuaregs. Y de todos los pueblos que viven en el desierto, el que más me ha impactado han sido los tuaregs. Los animales están cansados, pero tenemos que llegar al árbol para ver el partido. Nosotros también queremos verlo, pero en Agadez, justo en dirección contraria. ¿Agadez? Sí, Agadez. Vivir en un desierto donde no hay nada es un acto de supervivencia brutal y una sabiduría increíble. Y yo a los tuaregs los admiro profundamente porque son unos luchadores y unos supervivientes que han sabido adaptarse al ecosistema más duro que hay en la Tierra. El verdadero cine que se hace en África lo están haciendo directores de cine africanos. Creo que en África empiezan a salir cineastas que saben contar muy bien sus historias, porque nunca un europeo o un americano va a saber contar una historia africana como la cuentan ellos. Estamos aquí en el desierto como guardianes de 20 millones de nativos. Nos necesitan para darles la protección y la justicia tradicional en la legión extranjera. Yo creo que se han hecho muchas producciones en África. Normalmente siempre es con un poco el mismo corte, ¿no? El hombre blanco bueno que viene a salvarlo a ellos, ¿no? Pero las grandes historias de África las están contando los propios africanos. En el documental tú al final cuentas una historia real que está sucediendo, ¿no? Y por eso yo en mi cine siempre he tirado de hechos reales, porque a mí el viajar por el mundo me ha dado la oportunidad de conocer historias, situaciones, que con eso me he sentido muy lleno para poder llevarlas al cine. No he tenido que inventarme nada para contar una historia, sino que la he ido viviendo en esos viajes. ¡Señor lobo! ¿A dónde? Ahí fuera. Estaba comiendo el conejo. Apareció el lobo y me la ha quitado. Pues menos mal que tenía el conejo, porque si no va por ti. Hay que tener mucho cuidadito con los lobos solitarios. O en África, o en Asia, o en Sudamérica, pero he tenido la gran suerte de viajar mucho por el mundo y tengo que aprovechar todo eso que he ido viviendo, de alguna manera, aprovecharlo para sacar de ahí la historia que a mí me apetece contar. Now we got each other, we got a car. We got some money left and hungry eyes. Feels so good to be back on our feet. Stand by
Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Es un tema bastante conocido dentro de la música de cine, el tema de Borsalino, una película francesa de 1970 con Alain Delon y Jean-Paul Belmondo haciendo de gángsters marselleses. La melodía que compuso Claude Bolling se hizo muy famosa en su día. Y después de este respiro musical llega nuestra sección de aniversarios. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Normalmente en esta sección hablamos de actores, actrices o directores, a veces también de productores, pero hay otros muchos oficios dentro del cine. Los espectadores no saben que hay quien se sienta a escribir películas. Creen que las hacen los actores mientras ruedan. Pues sí, hoy vamos a hablar de un guionista, pero no de un guionista cualquiera, sino de un guionista mítico. Tal día como hoy, hace 50 años, fallecía Charles Brackett, el hombre que junto a Billy Wilder formó una de las mejores parejas de guionistas de la historia del cine. Julio de 1936. Manny Wolf, jefe del departamento de guionistas de la Paramount, llama a un joven guionista llamado Billy Wilder a su despacho. El director Ernst Lubitsch quiere hacer una nueva película, La octava mujer de barba azul, y el estudio ha pensado formar un nuevo equipo de escritores. Los autores deberíais ser capaces de contar una historia con 50 palabras. Si no podéis contarla con 50 palabras, no es una buena historia. Toda la historia de la creación fue contada con 300 palabras en el libro del Génesis. ¿Del Génesis? Deberías contratar a ese italiano. Uno de ellos será el propio Billy Wilder y el otro un hombre 14 años mayor que él, alto, educado y de voz pausada que responde al nombre de Charles Brackett. Terminé una novela hace unas semanas. Siempre tardo un par de meses en recuperarme. Brackett era novelista, aunque ya había escrito también algunos guiones. Así, a simple vista, los dos guionistas eran como el día y la noche. Parecía como intentar mezclar aceite con agua. ¿Por dónde empiezo? Léase estos guiones y vea cómo se hacen. Prepare un esquema del argumento y luego hablaremos. Y sepa que, a veces, las mejores películas son el resultado de la colaboración de dos personas que se odian. Entonces haremos una gran película. No llegaron a odiarse, pero sí que eran lo suficientemente distintos como para que la mezcla diera forma a todo un torrente de ideas. Billy Wilder era un judío que había huido de la Alemania nazi. Charles Brackett era originario del este de los Estados Unidos, el típico anglosajón hijo de familia bien. A Wilder le gustaban los deportes. Brackett los odiaba. Billy Wilder fue siempre demócrata, Brackett republicano. Wilder detestaba trabajar con la puerta cerrada. Brackett no soportaba tenerla abierta, pero a pesar de todo, de su trabajo conjunto nacieron algunos de los mejores guiones de la historia del cine. El padre de Brackett era senador y propietario de un banco y él gozó de una educación esmerada. Estudió Derecho en Harvard, pero pronto comenzó a escribir relatos para los periódicos. Después de participar en la Primera Guerra Mundial, decidió convertirse en escritor. Fue también crítico teatral en Nueva York y allí se hizo amigo de autores como Scott Fitzgerald o Hemingway. A principios de los años 30, la RKO le llamó a Hollywood. Su primera reunión con el mundo del cine fue un absoluto fracaso. Usted escribe de un modo cinematográfico. ¿Le gusta el cine? El bueno, sí. ¿No le gustaría quedarse y escribirme el guión? No. El trabajo de guionista le parecía un oficio de segunda, nada que ver con los auténticos escritores, así que regresó al este, pero pronto se arrepintió. ¿Sabe cuántos escritores acaban como mozos de almacén o camareros? En aquellos días un guionista ganaba mucho más que la mayoría de escritores, y novelistas como William Faulkner se dejaban seducir por el dinero de Hollywood. Debería estar en Hollywood sentado ante una máquina de escribir, inventando todo esto para una película.
Ya estoy aquí. Así que Brackett se lo pensó, volvió a Los Ángeles y firmó un contrato por el que le pagaban $1000 a la semana. Su trabajo con Billy Wilder muchas veces acababa en peleas y en gritos. Más de una vez se arrojaron los trastos a la cabeza, pero a pesar de todo en Hollywood les veían como a un solo ser. Les llamaban Brackett and Wilder, todo seguido, como si fuera una sola palabra. Es la criatura más increíble que he visto. Ninoshka. Ninoshka. Se repite usted. Sí, quisiera repetirlo 1000 veces. Esta película, Ninoshka, con Greta Garbo, supuso para la pareja la primera nominación al Oscar por su guión, aunque ese año el premio lo ganó Lo que el viento se llevó. A veces, Brackett y Wilder escribían sus guiones de una manera muy particular. Para el de Bola de Fuego, por ejemplo, se pasaron horas cerca de las máquinas de refresco. Visitaron salas de baile, estadios de béisbol. ¿Qué pasa? ¿Es que tengo monos en la cara? Date el bote de una vez. Pírate antes de que me dé el telele. ¿El telele? Sí, que me pone nervioso. Muy pintoresco. Querían conocer cómo hablaba la gente de la calle, el argot, para luego plasmarlo en la película en diálogos como este. Me hace falta mucho dinero porque la semana pasada conocí a una chorba. ¿Chorba? Con un par de bielas, un poco aquí, otro poco allá y otro poco más allá. Y no comprendo una sola palabra. Bueno, con esa muñeca en mis manos y si logro ganar los 25 machacantes del concurso... ¿Machacantes? ¿Qué son machacantes? Un machacante es... Esa palabra no existe. ¿Con que no, eh? Un machacante es $1, muchacho. ¿Y qué es una chorba? Una chorba es una muñeca, para eso necesito la guita. ¿La guita? Voy a dar un garbeo con la jai, con la muñeca, con la chorba. Ella y yo vamos a hacer que suenen las campanas. Hermano, vamos a tener un poco de cachondeo. En algunas ocasiones Brackett no se limitaba a ser guionista, sino que sugería qué actor o qué actriz debía protagonizar una película. Yo opino, ya sé que esto no es cosa de mi incumbencia. Habla, hombre, estás entre amigos. Mientras escribía el guión estuve pensando en una mujer determinada. Es vecina mía. Creo que sería la más adecuada. Si quieres que yo le dé el guión, pues... Con el tiempo, Wilder se convirtió en director de cine. Brackett siguió siendo su guionista, incluso produjo algunas de sus películas, pero enseguida comenzaron los problemas. Charles Brackett, según decía Billy Wilder, era un hombre de carácter muy particular. Tristeza postfolio. Igual que otros sienten la tristeza postcoitu, a este le da siempre que termina un guión. Siente como un vacío. Discutieron mucho a raíz del guión de Perdición. A Brackett la historia le parecía sencillamente repugnante y no quiso participar en ella. Una estúpida mezcla de argumentos melodramáticos. Así lo explicaba el propio Billy Wilder. Leyó el guión de Perdición y dijo, esto es una basura. Y yo le dije, la pelota no está en tu tejado, no es tu tema. Eres un elegante hijo de un senador republicano y creo que no deberías poner tu nombre en esta película. Yo, en cambio, lo puedo hacer porque soy un mierda centroeuropeo. Pero estas separaciones se consideraban pequeñas crisis matrimoniales. Brackett decía que su relación con Wilder se podía resumir con unas palabras cuasi religiosas. Lo que Dios ha unido... Días sin huella fue otra de las películas en las que Brackett y Wilder colaboraron juntos. Señor Birnam, ¿por qué no deja la bebida una temporada? Nadie entiende que necesito saber que está cerca, que puedo cogerla si la necesito, no puedo cortar completamente. Eso es un infierno, es lo que te vuelve loco. El film tenía mucho que ver con el propio Brackett. Su mujer, Elizabeth, era alcohólica y tuvo que ser internada varias veces. Una de sus hijas también lo era. De hecho, murió al caerse por las escaleras en estado de embriaguez. Brackett sabía perfectamente lo que era el alcohol y también había ayudado a amigos suyos como Dashiell Hammett o Scott Fitzgerald cuando bebían más de la cuenta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto separados de un amigo a causa de sus excesos con el alcohol? Y el guión expresaba el deseo de recrear las extrañas y a veces hermosas cosas que pasan por la mente de un alcohólico. En el momento culminante de su carrera, después de Días sin huella, ganaba $4.500 a la semana como guionista. Las oficinas de Brackett y Wilder en Hollywood estaban formadas por 3 habitaciones. En la primera estaba su secretaria. Luego había un despacho al que llamaban la sala de juegos, donde se relajaban y jugaban a las cartas, y otra habitación a la que llamaban el dormitorio, donde se exprimían el cerebro y pulían los guiones. Es sobre un detective privado, Don Sharp, el clásico tipo duro, diálogo ingenioso y muchos puñetazos. La habitación tenía cómodos sillones, una chimenea, una mesa grande y un busto de Shakespeare. Durante la primera fase de un proyecto escribían muy poco, se dedicaban sobre todo a hablar de sus ideas mientras comían, jugaban y bebían. Brackett llenaba hojas enteras de cuadernos de taquigrafía de color amarillo. Según muchos expertos, Brackett era mejor escritor, pero Wilder tenía más sentido cinematográfico. Esa es mi mejor escena. Y tú la has reducido.
A 3 líneas. Mira, creo que no lo has comprendido. El muchacho se marcha, probablemente lo van a matar. Por tanto, cuando habla la madre... Es que no habla. Avanzamos con la cámara hacia ella, intenta hablar, pero no puede, está demasiado emocionada para poder hablar. Y dejamos que el público imagine lo que ella está pensando. Lo imaginarán mucho mejor que si lo expresáramos con palabras. ¿Te parece bien? Sí, profesor. Veamos la última escena. En total escribieron juntos 14 guiones. En 1950 estrenaron El crepúsculo de los dioses. Brackett quería que el film fuera una comedia y los dos discutieron mucho durante la elaboración, especialmente acerca del final. Era evidente que el dúo se desmoronaba. Wilder decía por entonces que su colaboración se había convertido en una especie de caja de cerillas que, a fuerza de encenderlas, la superficie de lija se había desgastado y ya no prendía. Y un día ocurrió. Nos reunimos un día por la mañana, como siempre, y Billy me sonrió con esa sonrisa dulce que tiene y me dijo: ¿Sabes lo que te digo, Charlie? Que yo creo que después de esto no debemos volver a trabajar juntos. Va a ser lo mejor para los dos que cada uno siga por su camino. Yo no sabía qué decir, fue algo desgarrador. Y acto seguido Billy se puso a trabajar en lo que tocaba aquel día y no volvimos a hablar del asunto. Pero fue un golpe tan duro y tan inesperado. Pensé que nunca iba a poder superarlo y de hecho creo que todavía no lo he superado. Después de la ruptura, ninguno de los dos aireó sus diferencias ni se traicionó mezquinamente. Wilder siempre creyó, por ejemplo, que si el Comité de Actividades Antiamericanas le dejó en paz durante la caza de brujas fue por su estrecha amistad con Charles Brackett, cuyas credenciales como republicano de toda la vida eran intachables. Ya en solitario, Brackett trabajó de productor para la Fox y en 1953 ganó un nuevo Oscar por el guión de la película El hundimiento del Titanic. Era el tercero que conseguía, tras los que ya había ganado junto a Billy Wilder por Días sin huella y El crepúsculo de los dioses. De 1949 a 1955 fue presidente de la Academia de Hollywood y en 1959 se le concedió otro Oscar, esta vez honorífico por el conjunto de su carrera. Ser guionista en Hollywood es... bueno, se parece mucho a ser un eunuco en una orgía. La diferencia está en que al menos los eunucos pueden verla. Mientras que a mí ni siquiera me invitan al plató. Charles Brackett murió el 9 de marzo de 1969 en Los Ángeles. Dominica, Nica, Nica, I will tell of Dominique, his goodness to acclaim. And I pray the song I sing will some simple pleasure bring, that the world shall know his name. I will tell of Dominique as I sing this little song, and when I sing the chorus all the world will sing along. Dominica, Nica, Nica, it was good Saint Dominique, he lived for you and me. From the labors long ago came a better world I know, and his love shall always be. Though I'm poor, said Dominique, as he spoke unto the Lord, I will be your humble servant, and your love is my reward. Dominica, Nica, Nica, I will follow Dominique, his burdens will I share. For his courage will I pray, his teachings to obey, his words shall be my prayer. La que canta es la actriz Debbie Reynolds y lo que canta es el tema que daba título a una película del año 1966 titulada Dominique, que contaba la historia real de una famosa monja belga que saltó a la fama en los años 60 y a la que conocían como la monja cantante. En 1963 grabó esta canción, Dominique, que se situó en el primer puesto de las listas de éxito de medio mundo, incluido Estados Unidos, siendo la única canción belga que lo ha logrado. Pero sigamos, nos queda el último reportaje de la noche y los habituales ya sabéis quién nos lo trae todas las semanas, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy os traigo a uno de los personajes más famosos del cine de los años 90, el Gran Lebowski. Nadie me llama Lebowski, yo soy el Nota, tío. Eso es, el Nota.
Así se tradujo en España el apodo del personaje de Jeff Bridges, que en el original era The Dude. Así tiene que llamarme, ¿entiende? Así o su notísima, o noti, o el notarino, en fin, si no le hacen los nombres cortos. La comedia de esta semana es El Gran Lebowski, dirigida por los hermanos Coen en 1998 y protagonizada por Jeff Bridges. Lleva melena, barba desmadejada y viste con bermudas y chancletas. Vive en una casa tan mugrienta como él y sobrevive, suponemos, gracias a algún subsidio social. ¿Y a qué te dedicas en tu tiempo libre? Bueno, ya sabes, jugar a los bolos, conducir por ahí, un viaje en ácido de vez en cuando. El nota es esencialmente un vago. Seguramente el hombre más vago del condado de Los Ángeles, lo cual le convierte en favorito para el título de hombre más vago del mundo. El nota se pasa el día durmiendo, bebiendo y jugando con sus amigos en la bolera. ¡Has pisado la raya! ¿Eh? Lo siento, Smokey. Pisaste la raya, es falta. Una mierda. Apúntame un 8, nota. Disculpa. Apunta un 0. Siguiente tú. Joel Coen. Yo no juego a bolos, pero, ¿sabes? Los bolos no son más que una excusa, porque los bolos son uno de los pocos deportes en los que puedes beber, fumar y sentarte a charlar con los amigos. Ese era el principal atractivo para nosotros. Ethan sí que juega un poco a bolos, yo no. Y lo curioso del caso es que el nota se basa en un personaje real, un tipo llamado Jeff Dowd, que ayudó a los hermanos Coen en la distribución de la que fue su primera película, Sangre Fácil. Al igual que su homólogo en la ficción, fue miembro de los 7 de Seattle, un grupo radical de los años 70 que se oponía a la guerra de Vietnam. Me pasé la mayor parte del tiempo ocupando varios edificios administrativos, fumando mucha María, asaltando cuarteles y jugando a los bolos. Si te digo la verdad, Brand, no me acuerdo de casi nada. Jeff Bridges pasó algún tiempo con él y aprendió sus gestos y su forma de vestir. Y es que Dowd, el verdadero nota, destacaba siempre por su aspecto desaliñado y su falta de aseo. No se suele ir vestido así para buscar trabajo, ¿verdad? Y entre semana. Estamos a... ¿Qué día es hoy? Por cierto, que la mayoría de la ropa que utiliza el nota en la película era del propio Jeff Bridges, incluyendo las chancletas y sus cangrejeras de plástico. A mí me parece un puto tirado. Al menos sé mear en mi sitio. Pues sí, una meada tiene la culpa de todo. Los matones confunden al nota con otro tipo llamado igual, cuya mujer debe dinero a un mafioso del porno. Te llamas Lebowski. ¿Tu mujer es Bunny? ¿Mi mujer? ¿Bunny? ¿Acaso llevo anillo de boda? Esta casa parece la de un hombre casado, joder. El asiento del retrete está subido. El asunto se aclara, pero antes de marcharse, los matones dejan un pequeño recuerdo. No hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra. El nota decide entonces ir a casa del otro Lebowski, el millonario, y pedirle daños y perjuicios por lo de la alfombra. Pero lo que acaba logrando es una extraña propuesta. Resulta que los matones han secuestrado a su esposa. El señor Lebowski está dispuesto a hacerle una generosa oferta si actúa usted como intermediario para la entrega del dinero. Porque yo, tío. Cree que los culpables pueden ser los mismos individuos que ensuciaron su alfombra y está usted en una posición única para confirmar o descartar esa sospecha. Decían los hermanos Coen que para el gran Lebowski se habían inspirado en los relatos de Raymond Chandler, que se organizan en episodios. Y es que en la película hay muchas referencias al cine negro. Se ha secuestrado a sí misma. Que sí, hombre, piénselo, está claro. Una chica florero, por emplear la jerga al uso, ¿entiende? Debe dinero a media ciudad, incluyendo a unos conocidos pornógrafos. Ella está bien, seguro que está bien, ya le digo. Necesita el dinero. Y como en los relatos de Chandler también, el argumento es complicado y da muchas vueltas, aunque al final lo que importa no es tanto el misterio que se plantea como los personajes. Personajes, eso sí, disparatados y que se pasan el día discutiendo cosas absurdas. ¿De qué cojones estás hablando? ¿De qué cojones estás hablando tú? Aquí no se trata del chino, Nota. Estoy hablando de trazar una línea sobre la arena, Nota. Más allá de esa línea es imposible. Además, Nota, chino no es la nomenclatura apropiada. Asiático-americano, por favor. Y si en el cine negro los detectives beben bourbon o whisky, el Nota en cambio bebe otra cosa. ¿Quieres beber algo? Sí, un ruso blanco. Una bebida con vodka, licor de café y nata líquida que se llama así, ruso blanco. El
Nota se bebe un total de 8 a lo largo de la película. Cuidado, tío, llevo una bebida que me la vas a tirar. Los hermanos Coen escribieron el guión de la película pensando en los actores protagonistas, no solo en Jeff Bridges, sino en otros actores habituales de su cine, como Steve Buscemi, John Turturro o John Goodman, que también brillan en la película. Señora, algunos compañeros murieron con la cara en el barro para que usted y yo podamos disfrutar de este restaurante familiar. Yo me voy de aquí. Nota, no te vayas, tío. Vamos, esto nos afecta a todos. ¡Es un derecho fundamental! El personaje que interpreta John Goodman está basado en el director y guionista John Milius, gran amigo de los Coen, pero que según decían ellos, estaba un poco obsesionado con la guerra de Vietnam. El Nota y él forman una pareja inolvidable, el belicoso veterano del Vietnam y el hippie pacifista evolucionado a vago. Déjame aclararte algo. El pacifismo no es... Mira el follón que tenemos con ese jodecamellos de Irak. No te puedes esconder detrás del pacifismo. Solo digo que no te aceleres, ¿vale, tío? Estoy bastante tranquilo. Sí, enseñando la puta pistola por ahí. El personaje de Julianne Moore también se creó pensando en otro personaje real, la artista visual Carolee Schneemann. ¿Le incomodan las formas femeninas, señor Lebowski? ¿Eso es lo que representa este cuadro? En cierto sentido, sí. Mi arte ha sido descrito como fuertemente vaginal, lo cual molesta a algunos hombres. La misma palabra incomoda a algunos. Vagina. ¿Ah, sí? Y por ahí también está Ben Gazzara, en el papel de un magnate del porno. La nueva tecnología nos permite hacer cosas muy interesantes en software erótico interactivo. Ahí está el futuro, Nota. La electrónica 100%. Bueno, yo aún me hago pajas con la mano. En la película hay bastantes referencias a la Primera Guerra del Golfo, ya que la historia se ambienta en aquellos días de la invasión de Kuwait. Sí, hay batallas con tanques, pero luchar en el desierto es muy distinto a luchar en la profundidad de la selva. Vietnam fue una guerra de infantería, mientras que esto va a ser... bueno, será pan comido. La música, que suena sin cesar, también juega un papel muy importante. Tío, ¿no puedes cambiar de emisora? Que te follen, tío. Si no te gusta mi música, móntate en otro taxi. He tenido un día jodido. Mira que paro y te echo a patadas. Venga, hombre, he tenido una noche difícil y no soporto a los putos Eagles, tío. Hay referencias irónicas a grupos como los Eagles, Metallica o Kraftwerk. Y por si el disparate no bastara, los Coen introducen toques surrealistas al filmar los sueños que tiene el Nota. Ethan Coen. La película sigue más o menos los patrones de las historias de Raymond Chandler. Y en esas historias el héroe a menudo es secuestrado y drogado y tiene alucinaciones. Y esto nos permitía, nos daba la libertad, ¿sabes?, para hacer en la práctica lo que quisiéramos. Y una escena para recordar. John Turturro haciendo de macarra hispano con pantalones ajustados y marcando paquete, jugando, o casi mejor dicho, bailando una partida de bolos al ritmo del Hotel California. Eso sí, no de los Eagles, que no le gustan al Nota, sino en la versión de los Gypsy Kings. La película tuvo tanto impacto que desde el año 2002 se viene celebrando el Lebowski Festival, al que acuden los fans disfrazados de personajes de la película, juegan a los bolos, beben rusos blancos y debaten sobre la profunda filosofía del Nota. Ya sabéis, cosas como... Que le den por culo, no puedo preocuparme por esa mierda, la vida sigue. También está la iglesia del Nota de los últimos días. ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué me estás siguiendo? Tranquilo, hombre, soy de la hermandad. ¿De la hermandad? ¿Qué eres, un cura? Esta pseudo-religión, fundada en 2005, tiene alrededor de 150.000 sacerdotes por todo el mundo. Y es que cualquiera puede ordenarse como tal en su página web. Predica el no predicar y practicar lo menos posible. En fin, amigos, que como veis, 20 años después, el personaje que crearon los Coen sigue muy vivo. No sé a ustedes, pero a mí me reconforta oírlo. Y saber que anda por ahí el Nota, tomándoselo con calma por todos nosotros, pecadores. Y ha sido una historia de las buenas, ¿no les parece? Me ha hecho reír a carcajadas. Hasta la semana que viene. Continuará. Hora de marcharnos. Y si hace 50 y tantos minutos empezábamos con una película de Denzel Washington, nos vamos a despedir con otra. Este tema que ya suena de fondo a cargo del grupo de rap Arrested Development, Revolution, que cerraba la película Malcolm X de Spike Lee, en la que Denzel interpretaba al famoso líder negro.
Con él os decimos adiós hasta la próxima semana. ¡Chao! Generations of good people and cycles of poverty. It bothers me, so I ask myself, I say, how you doing as much as you can for the struggle? Am I doing as much as I can for the struggle? Then why do I cry when my people are in trouble? My ancestors slapped me in the face and said, go! Harriet Tubman told me to get on up. Marcus Garvey said to me, bro, you get on up. My brother Malcolm X need our name more. It ain't like we never seen blood before. Come on, let's talk revolution now. As one shot him. I see tears cause now it seems that we've forgot him. I see years of people searching for solutions, restitutions, excuses, no more confusion. Come on, let's talk right. Talk up, but don't talk up all night.